Muy bien, muchas gracias. Para seguir en orden, primero que nada, quiero destacar que con respecto a algunos cuestionamientos que se hicieron en relación a las respuestas que se dan y que a lo mejor no contemplan verdaderamente la pregunta formulada, voy a tratar de ajustar con el equipo que se dedica dentro de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Claramente yo no me he dedicado a ver las respuestas, pero me comprometo a mejorar la metodología y la forma de controlar que se respondan y sobre todo cuando se refieren a otra pregunta que corresponda al tema, ¿no? Tomo la observación. Con relación a la pregunta de la senadora Silva sobre el Fondo de Incentivo Docente, esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la respuesta de la OEDA seguramente no le va a gustar, pero nosotros pensamos que este tema está en manos de las autoridades provinciales y sí entendemos que a partir de este año próximo, sin duda el año 24 ha sido un año bisagra porque había muchas dificultades macroeconómicas que resolver y eso impedían la disponibilidad de recursos de la nación y de las provincias incluso, ¿no? Pero sí estamos convencidos que el año 24 va a haber un crecimiento fuerte en la recaudación de los impuestos coparticipables y por lo tanto seguramente la provincia va a poder resolver ahí este tema o este atraso que pueda haber en los salarios docentes. Con respecto al tema de los vouchers educativos, claramente este fue también una respuesta dada en la emergencia para solucionar a todas aquellas familias que tenían hijos en escuelas pagas de determinado nivel de aranceles bajos, poder darles una ayuda y se lo hizo con motivo de la emergencia. Veremos, no está definido este año si va a continuar el sistema o no. Si el gobierno considera que es necesario, como lo dijo el presidente Milei desde el primer momento, los temas que tienen que ver con la asistencia social son la prioridad del gobierno. Con respecto al tema de las universidades, por ahí se generó una puja no querida por el gobierno en este tema, porque nunca estuvo en discusión por parte del gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales. Sí, el gobierno hizo una referencia al tema que lo hemos discutido ya varias veces de las auditorías, de la forma en que se invierten esos recursos y por supuesto siempre estamos abiertos a conversar sobre los temas presupuestarios, manteniendo esto que para el gobierno es tan importante, que es el equilibrio fiscal como el arma, no quiero decir arma porque después nos cuestionan, sino como el instrumento que nos permite solucionar todos los problemas, ¿no? Empezar a solucionar todos los problemas. Vacante de la Corte Suprema, otro tema que hemos debatido durante todo el año. Aquí hay preguntas de otros senadores también. Por supuesto que el gobierno envió al Senado estos dos pliegos, el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen. El presidente seguramente tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de la mujer en la Corte. Con respecto a los planteos de la senadora Terenzi sobre las rutas nacionales, que también ha sido planteado por la senadora Lozada, por todos en general, el estado de la infraestructura caminera del país es desastrosa, digamos, eso no se puede negar, ¿no? Yo diría que
imposible encararlo en este año que termina, fue imposible. Hemos sí hecho algunos acuerdos para ver cómo nos distribuíamos las cargas. Sí he hablado con varios gobernadores para tratar de ver cómo podíamos transferir a las provincias algunas rutas nacionales en los tramos que abarca cada provincia para delegar un poco esta tarea en las provincias. Insisto, creo que este año seguramente va a ser un año en que podamos avanzar algo más. La senadora Lozada planteaba recién que, claro, si se llama licitación para la 11 en febrero y se me adjudica en junio, se pasó un año y no... pero la realidad que teníamos era esa y trataremos de acelerar todos los plazos y sobre todo de encarar aquellas rutas que hoy no solamente generan problemas en la utilización para la producción cerealera fundamentalmente, e industrial también en muchos casos, sino que cuesta vidas humanas, ¿no? Por el estado desastroso, como usted señalaba. En el caso particular de la 40, sí está en marcha una obra de rehabilitación que se va a comenzar. Y en la ruta 25 están en análisis cuáles son los trabajos faltantes que se están analizando en conjunto con la empresa y se están planificando cuáles son las obras principales a realizar. El legislador Poltroni hizo varios planteos con relación al planteo de los derechos de exportación, sobre todo los del sector agropecuario. Lo ha expresado el presidente en su participación este año en la apertura de la rural. Son etapas, obviamente no se pudo hacer de entrada, pero coincidimos con la posición expresada por el senador y seguramente acá hay otro senador que va a plantear exactamente lo mismo, que ha llevado una lucha muy importante en otros tiempos sobre este tema, que trataremos de, por supuesto, de establecer en algún momento un mecanismo de disminución de ese tributo confiscatorio en gran parte de la producción agropecuaria. El presidente tiene esa idea, cree que es un muy mal impuesto y que perjudica a la producción además, ¿no? Porque seguramente si esto no estuviera, la producción sería muy superior a lo que es actualmente, como señala el senador De Angeli con su gesto aquí. Así que lo tenemos absolutamente en cuenta, no es un tema que se nos escape, senador. En el presupuesto 2025 no se incluyó ningún tema que implique un incremento de esto. Al contrario, durante el 2024 ha habido disminuciones en derecho de exportación en algunos sectores que tienen que ver con la producción agropecuaria. Bueno, el senador también se refirió a una manifestación que hice yo sobre la designación de jueces de la Corte por decreto. En realidad, esta es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Y como a usted le consta, el bloque de la Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder... le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura. Y lo que yo expresé es que así como el presidente Macri, es cierto que en una situación diferente a la actual había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto, no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la cefalía, el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte que después deberán ser ratificados obviamente por el Senado.
Y de paso, como cuando me hicieron esa pregunta no lo había estudiado al tema y no lo vi, hay muchísimos antecedentes, tanto en la historia argentina como en la historia de un país que tiene nuestra misma constitución o muy parecida y que tiene exactamente la misma cláusula para la designación de funcionarios que requieren acuerdo del Senado y ser designados en comisión. Los Estados Unidos, vi todos los presidentes que habían designado funcionarios, incluso ministros de la Corte Suprema en comisión, y es muy interesante. Lo estudié el otro día, lo leí. Ahora que hay inteligencia artificial, uno de estas cosas las busca rápidamente y obtiene respuestas casi inmediatas. Y fue muy interesante ver también que en la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministros de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento, pues la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento en la primera constitución de una Corte Suprema. Y hubo algún caso en que no fue en la primera constitución, sino fue en el intermedio después de un juicio político a otros ministros. Esta. Legisladora Tagliaferri. Senadora, sobre las escalas jubilatorias, usted hace una referencia al tema de las jubilaciones de aquellos que habían aportado con respecto a las jubilaciones de los que no habían aportado y si había alguna intención del gobierno de privilegiar a los que habían aportado en futuras reformas. Yo creo que el gobierno tiene esa intención. De hecho, creo que estaba empezando para hacer ahora la próxima actualización, hacerla teniendo en cuenta los jubilados que han aportado, diferenciándolos de los que no han aportado. De todas formas, como lo decía en mi presentación inicial, si hay algo que tenemos que ver, yo creo que hay que rever 2 o 3 temas importantes en la Argentina. Uno es el sistema previsional, sin duda, como también lo dije, el sistema tributario es fundamental, organizarlo con mucho más sencillez, porque claramente nosotros perdemos inversiones en la Argentina por la complejidad de nuestro sistema tributario y lo ganan vecinos nuestros, ¿no? Paraguay tiene un sistema absolutamente sencillo de tributación y gana inversiones que nosotros inversamente perdemos, ¿no? De modo que ese es otro sistema que hay que encarar rápidamente. Y el otro es un sistema que todo el mundo dice que es muy difícil. Yo creo que a través del diálogo se podría llegar a un entendimiento, que es el régimen de coparticipación federal, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos que buscar también un mecanismo que nos permita generar un sistema mucho más justo entre los impuestos nacionales, los impuestos locales. Esto varias veces se ha intentado hacer en los pactos fiscales, que después no terminan al final del tiempo dando resultados. Tal vez la búsqueda de un sistema permanente, por ese motivo lo pusimos en el Pacto de Mayo y fue suscripto por muchos gobernadores, de manera que ojalá podamos, ahora cuando finalmente integremos en los próximos días el comité que lleva adelante el pacto, que empieza a conversar sobre el pacto, tal vez podamos encontrar mecanismos para avanzar en esto. El tema de los funcionarios anteriores, yo entendí que la pregunta estaba, que no le respondieron porque la remitieron mal, creo. Que vayan al boletín oficial. Bueno, tal vez no es una respuesta muy adecuada, ¿no? Pero trataremos de corregirla en la próxima, que está referida a cuántos funcionarios de la anterior gestión siguen vigentes hoy. Lo vamos a contestar y iremos a buscar nosotros al boletín oficial a ver cómo son los datos. No debe haber, como usted dice, algún Excel o algo para responder esa pregunta. Bueno, a la provincia de Córdoba, cuando se generaron esos incendios hace 3 meses atrás, yo creo que, o 2 meses, no me acuerdo exactamente la fecha, porque hubo varios focos de incendio en el país, pero el de Córdoba fue
estuve yo con el gobernador en el momento de los incendios. Él me comentaba que la verdad que los incendios son recurrentes en Córdoba por su conformación topográfica. Y le ayudamos a la provincia con medios aéreos, con distintos demandas o requerimientos que nos hicieron y con brigadistas. No tengo presente que hayamos hecho algún aporte económico, no recuerdo que nos haya pedido para eso, y sí hemos trabajado en conjunto con ellos durante todo ese periodo. Incluso fuimos con el presidente a verlo al gobernador y recorrimos la zona afectada, ¿no? Bastante impresionante, por cierto. La eliminación del fondo fiduciario por el tema de trata. Bueno, más allá del instrumento concreto que se utilizó en este caso, que fue el fondo, la asistencia va a estar prevista en el sistema de reparación continua hasta que se encuentre uno mejor, ¿no? La disolución del fondo fiduciario está vinculada a la inexistencia de un manual de procedimientos. No se formalizó nada respecto a esto, las falencias observadas en el funcionamiento del fideicomiso y a la inexistencia de un sistema informático para la gestión de la unidad ejecutiva. Se comprobó que el sistema no era eficiente. Yo creo que hay que mejorarlo y ver la utilización de los recursos que usted señalaba, que tenía origen en eso, ¿no? El senador Álvaro Rivero, la autovía 158, me lo acaba de plantear recién también otra vez. Por supuesto que la pretensión del gobierno es poder concluir las obras con el contrato vigente. En el caso particular de la ruta 158 no pertenecía a las obras del contrato actual, y se está trabajando en el proyecto y realizando el análisis integral de la obra. Hay una intervención continua en toda la traza para garantizar condiciones de transitabilidad y seguridad para el usuario. Trabajamos en eso. El legislador Gerling nos planteaba el tema de algunos pasos fronterizos. Estamos trabajando en los temas de pasos fronterizos en general, ¿no? Incluso hemos trabajado con Brasil. Yo he hablado con el embajador, que nos ha permitido acelerar el de Paso de los Libres, donde teníamos alguna dificultad con el lado de Brasil para concesionar la zona. Y lo que usted señala con respecto a los otros pasos fronterizos, estamos también en el mismo camino. La idea nuestra es concesionar todo lo que sea posible que permitan hacer las inversiones que son necesarias. Así que lo invito, por supuesto, a sumarse al equipo de gente de la Vicejefatura de Gabinete Interior que está trabajando en todos esos temas. Con todo gusto escuchamos lo que pueda acercarnos como iniciativa o propuestas. El senador Blanco hizo una serie de planteos, algunos que tienen que ver con votaciones de la Argentina en Naciones Unidas. Como señaló el presidente, la política exterior del gobierno sostiene los valores del progreso, la soberanía y los derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. Teniendo presente ese marco, la Cancillería continúa y continuará trabajando para obtener los apoyos necesarios a la posición argentina en la cuestión Malvinas, en los fondos multilaterales pertinentes, implementando el mandato constitucional. De paso, en la reunión que mantuvo el presidente Milei con el presidente Xi Jinping en oportunidad del G20 días pasados, así como el presidente argentino reconoció el reclamo chino a una China única, el presidente chino reconoció
la soberanía de las Malvinas que reclama la Argentina. Así que es un tema que el presidente Milei tiene permanentemente presente y que no va a cejar en ese planteo en cualquier foro internacional. Desde ese punto de vista puede quedarse tranquilo. Yo sé de su preocupación por el tema, obviamente por su origen territorial, y para nosotros el tema de Malvinas, como para todos los argentinos, es un tema que está absolutamente presente y defenderemos en toda instancia. Con respecto al tema de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Chile, yo le quiero recordar, senador, que tanto el canciller como yo estuvimos el día que se le celebró una misa en la Catedral Metropolitana, donde participó también el embajador de Chile, y fue una ceremonia de enorme significación, donde se recordó y se oró en un rezo múltiple de las distintas religiones, por lo que se obtuvo con ese tratado y por el esfuerzo que permanentemente seguiremos haciendo para mantener esa relación. La relación con el Vaticano es excelente, no tenemos ningún convenio, ¿no? Tenemos un problema con un papa que tiene nuestra nacionalidad, más allá de diferencias que a veces pueden tenerse y que pensamientos por ahí disímiles en algunos temas, pero yo siempre digo que yo fui alumno del Papa cuando era Jorge Bergoglio y no era sacerdote, así que para mí es imposible pensar en una mala relación con el Vaticano en general y mucho menos con el Vaticano liderado por el Papa Francisco, ¿no? Así que desde ese punto de vista el tema concreto de la ausencia del canciller en el acto recordatorio del tratado tuvo que ver con una imposibilidad que el canciller le expresó personalmente al Papa Francisco antes del acto y envió al representante argentino ante el Vaticano. Bueno, usted hace un planteo que es cierto, hay fondos vinculados al fondo productivo que está vinculado a la ley 19640, y usted plantea con toda razón que debería haber ahí fondos disponibles para solucionar este tema que usted me había planteado en su momento, que era la refuncionalización del generador eléctrico de Tierra del Fuego, y yo he visto que esta semana tuvieron también, usted dice que es recurrente, yo he leído justo que se quedó sin electricidad este fin de semana, creo que fue último. Me ocupo, senador, de plantearle al Ministerio de Economía, al Ministerio de Infraestructura, a la Secretaría de Infraestructura, este tema en particular, a ver si podemos avanzar junto con la provincia, que también me lo ha planteado, sobre este tema. Me llevo la inquietud. El radar del Leolabs. Bueno, yo ahí tengo una visión que a lo mejor no coincide con la suya, porque yo estuve reunido con la gente del Leolabs, atento a esta situación un poco anómala, si se quiere, porque fue una instalación autorizada y después como desautorizada. Yo pedí informes técnicos, porque yo entiendo que su apreciación está, y la de otros, está referida a que ese radar pueda ser utilizado en alguna vinculación con el conflicto que tenemos por la soberanía con Malvinas, y en realidad este radar, según las explicaciones que hasta aquí he recibido y espero que estén pronto reflejadas en un informe, es que esto no es realmente un radar, sino es un observador de la circulación, no solamente satelital, sino de residuos espaciales. Y vi en una... No era real, o sea, no, porque yo entiendo
que no está actualmente funcionando. Usted me dice que sí. Yo entiendo por lo que me dijo la gente de esta empresa, que de hecho no es una empresa inglesa, es una empresa americana con alguna participación minoritaria inglesa, pero yo entiendo que no está funcionando, pero sí me hicieron una demostración de cómo funciona, y efectivamente ve nada más que el espacio, no tiene posibilidad de ver horizontalmente, de analizar horizontalmente, y yo creo que la Argentina puede sacarle también mucho provecho a la utilización, a poder utilizar ese observador en beneficio del país, ¿no? Así que, pero voy a esperar el informe final y ver qué resolución se toma antes de poder contestarle totalmente la pregunta, pero sepa que estuve en el tema, pregunté, averigüé, hablé con el Ministerio de Defensa sobre el particular. Estoy en el tema. Lo que usted, senador Blanco, planteaba con respecto al reintegro del impuesto al valor agregado para el fortalecimiento de bomberos voluntarios de la Argentina. Todo lo referido a los pedidos de reintegro de IVA del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se rige según lo estipulado por la Ley 27629. En base a ello, el Ministerio de Seguridad impulsó gestiones correspondientes en la materia ante el ARCAP, ante la ex-AFIP. No sé cuál ha sido el resultado de esas gestiones, pero sí lo ha tomado al tema y ha iniciado las gestiones correspondientes. La senadora Lozada, con respecto al dengue. Este es un tema también muy discutido, ¿no? Porque, según recuerdo, si no me equivoco, el nombre es el laboratorio Takeda, el que provee la vacuna. Yo lo hablé con el ministro de Salud anterior y el ministro de Salud actual al tema, ante los reclamos de algunos gobernadores y de muchos de ustedes sobre esto, para tratar de entender cómo era la situación de la vacuna para el dengue. Y la realidad, primero, no es que la Argentina no quiera tener vacunas, sino que no se producen vacunas en la cantidad suficiente para proveer la demanda. No es un laboratorio que tenga una producción no limitada de vacunas. Segundo, no está comprobado que la vacuna sea realmente efectiva. Lo que se hizo, y recuerdo que esto lo hablé específicamente con el ministro anterior, Mario Russo, y también con Mario Lugones actual, lo que se estaba acordando con los gobernadores es ver, en función de las vacunas que muchos gobiernos provinciales contrataron, pero que todavía no recibieron tampoco en su totalidad, porque no tienen provisión suficiente, ver cómo hacer para establecer las zonas de riesgo y el espectro que conviene vacunar. O sea, no es un tema sencillo de resolver, entiendo lo que usted señala como la problemática de Santa Fe, pero es un tema que se está estudiando, no es que el gobierno lo ha dejado de lado y ha comprado una cantidad de vacunas para poder contemplar las demandas y teniendo en cuenta las dificultades de abastecimiento también. Yo sé que muchos gobiernos provinciales han dicho que han comprado una cantidad importante de vacunas, pero no se las han entregado todavía porque no hay. Entonces, este es un problema, ¿no? Además de eso, ¿no? Desde el Ministerio se está llevando a cabo el Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025. Incluye múltiples acciones para combatirlo. Hay una sala de situación que permite contar con información actualizada para realizar el seguimiento de la situación epidemiológica de cada jurisdicción. La estrategia nacional viene a complementar las adquisiciones provinciales, como les decía recién. La distribución de vacunas se realiza de forma focalizada, progresiva y escalonada, basándonos en el análisis de la situación de cada jurisdicción, el avance de metas semanales y el registro nominal de dosis aplicadas.
Temas ruta e infraestructura, bueno, se lo contestaba un poco recién, ¿no? Entiendo el tema de la Ruta 11, lo he hablado con su gobernador y ahí tenemos un problemita también que resolver entre el gobierno provincial y algunos intendentes, ¿no? Porque está la zona de la ruta y el problema de los accesos al puerto, los cobros de peajes, son temas que a veces cuesta resolverlo entre la provincia y los municipios. Sin duda, para mí esa es una ruta que debiera ser una ruta con peaje, porque hay mucha circulación económica fuerte y eso ayudaría a solucionar el problema. Me parece que ahí hay una falta de coordinación en la que si podemos ayudar estamos absolutamente dispuestos a colaborar con el gobernador Puyaro en esto, ¿no? Con relación a la pregunta de la senadora Lozada sobre el voto en contra de la protección de las niñas y mujeres en el mundo, en realidad no fue un voto en contra de ese tema, fue hay un tema que tiene que ver con la posición que algunos países utilizan dentro de la Agenda 2030, que el presidente considera que perjudica a la Argentina. No es este caso concreto en particular, pero este es uno de los temas que está dentro de la Agenda 2030 y tal vez acá ha habido una posición excesiva, digamos, por decirlo de alguna manera, en expresarse en contra de esa agenda, que, mire, yo he estado en un organismo multilateral de crédito, en el BID, durante la gestión anterior, y ahí fijé muchas veces posición con este tema de la Agenda 2030 y cómo esto perjudica a las economías menos desarrolladas, ¿no? O sea, las grandes potencias del mundo generaron su desarrollo sin respetar lo que hoy quieren controlar. Entonces hoy no nos dejan explotar o no nos financian la explotación de recursos naturales para proteger el medio ambiente. Entonces, como que entorpecen el desarrollo de los países más pobres de aquello que ellos ayudaron a estropear en el mundo, ¿no? Así que ese tema lo tenemos claro. Sin duda este no es un tema que esté dentro de ese concepto, pero yo creo que a lo mejor la posición había que clarificar el sentido que se quiso dar a ese voto, que no es casualmente el que se interpretó, ¿no? Ok. Entonces, terminé. Presidenta. Bueno, muchas gracias, señor jefe de gabinete de